Bienvenidos. Hoy vamos a explorar una pregunta que, nos afecta todos los días. ¿Cuánto de lo que hacemos es realmente una decisión nuestra y cuánto está predeterminado? Pero no predeterminado por el destino, ¿no? No, para nada. Por el diseño de las cosas que nos rodean. Desde la silla en la que estás sentado hasta la app que usas para pedir comida. Exacto. ¿Somos de verdad libres en nuestras elecciones o estamos, sin darnos cuenta, siguiendo un guión invisible que alguien más escribió? Es una pregunta tremenda, la verdad, porque nos obliga a mirar el mundo de una forma completamente nueva. Y para desentrañar ese guión, hoy nos vamos a sumergir en un texto fascinante del antropólogo Christo Sims. Un texto que se llama La política del diseño, el diseño como política. Justamente, nuestra misión hoy es descubrir cómo el diseño, algo que casi siempre asociamos con lo bonito, con lo funcional, es, en silencio, una de las fuerzas políticas más poderosas de nuestro tiempo. Y eso es clave hoy en día, ¿no? En un mundo donde palabras como innovación o disrupción se repiten como un mantra. Totalmente, como si fueran soluciones mágicas, apolíticas, para problemas que son en el fondo profundamente políticos. Ahí diste en el clavo. El texto habla de que hay como un romance creciente con el diseño. ¿Un romance? ¿Cómo así? Sí. Ideas como prototipar o brainstorming, todo eso ha saltado de los estudios de diseño y ahora está en las empresas, en los gobiernos, hasta en las escuelas. Ah, claro. Se vende esta visión súper optimista, casi lúdica, de que el diseño lo puede arreglar todo. Exacto. Pero, como dice el autor, ese enamoramiento puede ser una distracción muy peligrosa. Puede hacer que ignoremos a qué intereses sirve realmente un diseño, ¿no? La política que lleva, digamos, inscrita en su ADN. Justamente, ese es el peligro. Que este romance nos venda una idea de progreso sin conflicto, sin debate. Por eso, el análisis de Sims nos obliga a hacer la pregunta incómoda. ¿Para quién está trabajando realmente el diseño? ¿A qué ideología sirve? Incluso cuando se viste con el lenguaje amable de la innovación. Esa es la pregunta. Bueno, pues entremos en materia. El análisis se centra en 3 formas en que el diseño hace política. A veces a la vista de todos, y otras de forma casi clandestina. La primera es la más directa: prescribir. Prescribir, como una receta médica tal cual. A ver. El diseño nos receta comportamientos, nos dice qué hacer y qué no. El texto usa un ejemplo muy claro, como una cerca de alambre de púas. El mensaje es obvio: no pases. Claro, su política es controlar el territorio. Pero lo interesante es cuando esa prescripción se vuelve más sutil. El autor cita a Bruno Latour, un filósofo que decía que los objetos no son pasivos, que actúan. Que tienen agencia. Sí, y el ejemplo de Latour es un simple cierrapuertas, un objeto súper humilde. Que en la práctica te está dando una orden: cierra la puerta. Exacto, y la puerta se cierra sin que nadie lo diga. La orden fue delegada al objeto, y ese pequeño acto es profundamente político. Moldea el comportamiento. Moldea el comportamiento, pero aquí es donde se pone más complejo. Esta capacidad de prescribir puede ser una forma de hacer, como dice el texto, política por otros medios. ¿Cómo funciona eso? Pues a través de un mecanismo que otra antropóloga, Tania Murray Lee, llama reducir a lo técnico. Reducir a lo técnico. Suena denso. Pero lo vemos todo el tiempo. Consiste en tomar un problema político gigante, con raíces económicas, sociales, y reformularlo como un problema técnico que unos expertos pueden resolver. A ver, un ejemplo. Imagina que hay una plaga de ratas en un edificio porque la gestión de basura de todo el barrio es un desastre. Ok, un problema político de gestión pública. Pues la solución técnica sería repartir trampas para ratas de última generación en cada apartamento. O sea, atacas el síntoma con un diseño ingenioso, la trampa, pero ignoras por completo la causa de fondo. El problema real sigue ahí. Exactamente. Y el texto da un ejemplo real y muy potente.
el proyecto Una laptop por niño. Uf, me acuerdo perfecto de eso. El problema gigantesco de la pobreza y la desigualdad educativa se reduce a lo técnico. El problema, dicen, es que los niños no tienen computadoras. La solución, por tanto, es una intervención de diseño, una laptop barata. Y ahí está la trampa. Pero espera, aquí se podría argumentar algo. ¿No es mejor esa solución, aunque sea imperfecta, que ninguna? Quizás la laptop no resuelve la pobreza, pero les da una herramienta, ¿no? Es una excelente pregunta, porque va al corazón del asunto. El autor no critica la intención, sino el efecto político de la narrativa. A ver. El análisis muestra que, aunque estas iniciativas muchas veces fracasan en sus propios términos, no reducen la brecha educativa de forma significativa, son políticamente muy exitosas en una cosa: desvían la conversación. Ah, ya veo. El debate público deja de ser sobre la distribución de la riqueza o la reforma fiscal y pasa a ser sobre si las laptops son buenas, si tienen internet. La política se esconde detrás de un objeto bien diseñado. Exacto. Y esto pasa también con la infraestructura que nos rodea. El alcantarillado, la red eléctrica. Cosas que damos por sentadas, que se vuelven aburridas. Y en esa invisibilidad reside su poder de prescripción. No pensamos en la política de nuestras tuberías hasta que hay un apagón o se inunda la calle. Y ahí de repente la política se hace visible. De repente. Ok, entonces el diseño puede ocultar la política, pero el texto también dice que puede hacer lo contrario, ¿no? Puede funcionar como un reflector para publicitar, para hacer visibles temas que normalmente ignoramos. Así es. Esa es la segunda gran función. Es la cara, digamos, optimista del diseño. ¿Y cómo funciona? La idea, inspirada otra vez en Latour, es usar el diseño para transformar hechos consumados. Cosas que aceptamos sin cuestionar, como que la luz sale del enchufe. Eso mismo. Transformar esos hechos en temas de interés público. O sea, asuntos que nos importan a todos y sobre los que debemos debatir. Politizar lo que se daba por sentado, sacar la maquinaria oculta a la luz. Justo. Y el ejemplo que se da en el texto es brillante. Es una propuesta de rediseño para una plaza en Madrid. ¿Qué tenía de especial? No era solo poner bancas nuevas, me imagino. Para nada. El estudio de arquitectura imaginó instalar unos árboles urbanos híbridos. ¿Árboles híbridos? Eran unas estructuras con paneles solares que daban sombra y por otro lado tenían columpios. La energía que captaban esos paneles se usaba para alimentar el sistema de riego de la propia plaza. ¡Wow! Para un momento. O sea, la plaza se convierte en una mini empresa de energía autosuficiente. Y no solo eso, el sistema de riego recolectaba agua de lluvia y el exceso de energía que se producía se vendía a la red eléctrica de la ciudad. ¡Increíble! ¿Y con ese dinero? Se coñaba el mantenimiento de la plaza. Un espacio público pasivo se convertía en una pequeña central eléctrica activa. Pero el punto político aquí es lo más fuerte. La infraestructura de energía y agua, que siempre está escondida bajo tierra, de repente se vuelve visible, tangible. Interactiva. Los niños jugando en los columpios están literalmente interactuando con la red energética de la ciudad. Claro, deja de ser un hecho consumado y se convierte en un tema de interés. La gente en la plaza ve de dónde viene la energía. Exacto. Y eso abre la puerta a un debate público mucho más rico sobre temas clave en nuestras ciudades. La gestión del agua debe ser pública o privada. ¿Cómo se fijan las tarifas? El diseño no te da la respuesta, pero pone la pregunta sobre la mesa de una forma que todo el mundo puede entender. Esa es la clave. Me parece una idea poderosísima. O sea, el diseño puede destapar la política oculta. Pero, ¿y si va un paso más allá? ¿Y si no solo muestra lo que hay, sino que nos obliga a imaginar lo que podría haber?
Pues ahí entramos en la tercera idea del texto. El diseño como una forma de proponer. Un cambio de enfoque. Totalmente. El diseño modernista clásico buscaba responder a la pregunta ¿qué se debe hacer? Como si hubiera una única solución correcta. Este otro enfoque, en cambio, plantea una pregunta más humilde. ¿Y sí? ¿Qué podría ser? Es un antídoto contra ese fatalismo político del no hay alternativa. Que escuchamos todo el tiempo. Es una herramienta para abrir la imaginación política. Esto se conecta mucho con una corriente llamada diseño especulativo. Su trabajo no busca crear productos para vender, sino artefactos para provocar debate. Y se enfocaron en un microreino distópico, gobernado por las fuerzas del mercado y la vigilancia digital. Un paraíso neoliberal, digamos. Suena aterrador. Lo es. En ese mundo, el Estado ya no gestiona las calles, sino que las arrienda a corporaciones privadas. La uberización del espacio público. Tal cual. Las calles dejan de ser un derecho y se convierten en un servicio por el que pagas por minuto y por centímetro. ¡Qué fuerte! Y el diseño de los autos lo refleja. Son como cápsulas individuales. Si un consumidor quiere ocupar más espacio-tiempo en la carretera, con un coche más grande o en hora punta, simplemente paga más. Paga más. Como las aerolíneas de bajo costo, que te cobran extra por todo. Pues lo mismo, pero aplicado a la movilidad urbana. Al diseñar este auto de pesadilla, lo que hacen es materializar una ideología. Hacen tangible cómo ciertos valores, la competencia, el individualismo, se meten en nuestra tecnología. Precisamente. El objeto no es solo un objeto, es un argumento, es una advertencia. No te dice, esta es la solución. Te dice, mira, si seguimos por este camino, este es el mundo que podríamos construir. El auto está hecho para obligarnos a tener una conversación política sobre el presente. Exacto. Prescribir, publicitar y proponer. 3 formas en que el diseño es político. Pero para cerrar, el autor, Christo Sims, nos deja una reflexión personal muy honesta, casi una confesión, que me pareció la parte más potente del texto. Sí, es un cierre que aterriza todas estas ideas y las vuelve incómodas. Él cuenta su propio romance con el diseño cuando se mudó a Nueva York. Narra cómo aprendió a identificar y sobre todo a desear objetos bien diseñados. Empezó a ir a exposiciones en el MoMA, a anhelar muebles de tiendas con nombres tan irónicos como Design Within Reach. Diseño a tu alcance. Sí, me río porque creo que muchas hemos estado ahí, viendo un catálogo de muebles que cuestan más que nuestro alquiler y pensando, sí, diseño al alcance, pero de otra persona. Totalmente. Y con el tiempo, él se da cuenta de algo crucial. Su fascinación por el diseño no era pura, no era solo estética, estaba íntimamente ligada a sus aspiraciones de clase. A su deseo de pertenecer a una élite profesional, cosmopolita, saber de diseño, tener buen gusto. Se convirtió en un marcador de estatus. Y esto lo lleva a plantear una pregunta política fundamental que a menudo se ignora en estas conversaciones tan entusiastas sobre cómo el diseño va a salvar el mundo. La pregunta, dice él, no es si los profesionales como antropólogos y diseñadores deben colaborar. La pregunta real es, ¿cómo se hacen esas alianzas? ¿Con quién más? Y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias y para quién? Porque ni el diseño ni la academia ocurren en un vacío. No, son prácticas situadas. Como dice el texto, a menudo son producto y reproductoras de una división global del trabajo que es súper jerárquica y privilegiada. Nacen en ciertos lugares, con ciertos recursos y para ciertas audiencias. Y aunque no quieran, a menudo terminan reforzando esas mismas desigualdades. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es la gran idea que nos llevamos? Para mí, es que el diseño nunca, jamás es neutral. Siempre está haciendo algo en el mundo. O prescribe comportamientos, o publicita problemas, o propone futuros. Es una fuerza política activa, nos demos cuenta o no. Y entender esas dimensiones
Es casi una herramienta de supervivencia intelectual hoy en día. Sobre todo en contextos como el de América Latina, ¿no? Especialmente. Aquí, la narrativa de la innovación y el emprendimiento se presenta constantemente como la única salida, como una solución técnica y apolítica a problemas que son estructuralmente políticos. Este análisis nos da un lente para preguntar. Para preguntar, ¿quién se beneficia realmente de esta nueva app, de esta nueva política innovadora? ¿Qué mundo se está ayudando a construir y, quizá, qué mundo se está ayudando a destruir? El texto termina citando una idea muy bella de la pensadora Donna Haraway. Ella dice que pensar y crear es como el juego de cordel, ese que se hace con un hilo entre los dedos. Un juego que nunca se juega solas. Exacto. Siempre lo hacemos con socios, con otros hilos y otras manos que están a nuestro alcance. Y eso nos deja con una última reflexión. Si el diseño es en efecto una forma de hacer política, una forma de tejer nuestros futuros colectivos, la pregunta que queda flotando es: ¿quiénes están hoy a nuestro alcance para participar en ese diseño? Y más importante todavía, ¿quiénes han sido dejados sistemáticamente fuera de nuestro alcance? OCA Consultores. Dejamos ideas conectando lenguajes.